tal? Buenas tardes. Un gran gusto estar compartiendo acá y además sentirme parte del Círculo Rojo. Hay una noticia que es bastante impactante de los últimos meses, que es que se ha logrado hacer vida artificial. No sé si en un tubo de ensayo, en un RMI, en algún lugar, alguien que va a venir acá dentro de poco, Argentina, logró hacer una bacteria sintética, es decir, reproducir o hacer vida desde algo que no estaba vivo. De manera tal que esto abre toda una nueva idea sobre que se va a poder diseñar la vida como quien diseña un objeto. Se va a poder diseñar las plantas como quien diseña un auto. Y de alguna manera hacer que las plantas funcionen de manera que nosotros querramos. Hay científicos que están buscando en el mar vida. En el mar y en la tierra están las dos fuentes de biodiversidad más grandes que hay en el planeta. En un puñado de tierra o en un litro de agua hay una cantidad enorme de organismos vivos que viven ahí, que es la mayor densidad de vida. Hay gente que está pescando vida, pescando genes en el mar, de tal manera de poder utilizar esos genes que estaban en el mar para alguna otra cosa que pueda ser de utilidad para los seres humanos. Y esos genes los están llevando a los laboratorios. Y los genes que estaban antes en la tierra o en el mar ahora están en los laboratorios disponibles para hacer vida, para reformular la vida, para rediseñar los organismos vivos. De tal manera que empieza a haber plantas que resisten o toleran la sequía, la salinidad, el frío. Y hay plantas que empiezan a reemplazar a reactores eléctricos y producen cosas dentro de la planta que antes se producían fuera de la planta, en procesos industriales. No es un proceso nuevo. El cultivo de la izquierda de ustedes es el teosinte, que es el origen del maíz, y el de la derecha es un maíz. Las dos monedas tienen el mismo tamaño, solo compara cuál era el tamaño de la espiga del teosinte con la espiga del maíz. Ese mejoramiento fue fruto del trabajo de miles de años de los hombres que han intentado o que han mejorado esos cultivos. Es decir, que la manipulación genética no es algo nuevo. Lo que es nuevo es la profundidad y la velocidad de estos cambios. La forma de graficarlo, o una de las formas de graficarlo, es medir el impacto del aumento de productividad en el maíz en los últimos 2000 años. Como ustedes verán, en los últimos 20 años o en los últimos 30 años hubo un salto de productividad extraordinario. Y todavía no considera esa curva la aparición de la transgenia o de la vida artificial. Es decir, que esa productividad seguramente va a crecer a una tasa muchísimo mayor que la que está en el futuro, que la que está puesta en esa curva. De tal manera que esos vegetales, esas plantas que usan la energía solar, el dióxido de carbono y el agua para transformarlo en materia, en alguna materia, y que sirven para producir hasta ahora alimentos, en el futuro, a partir de ese nuevo diseño o ese rediseño, y tomar toda esa biodiversidad del mar y de la tierra, van a empezar a producir productos diferentes o alternativos. Van a empezar a producir alimentos que curan y reemplazar a los remedios, bioplásticos que reemplacen a los plásticos tradicionales, al hierro o a otros elementos o otros materiales que se utilizaban para hacer objetos, enzimas, tejidos, construcciones, etc. La semana pasada estuve compartiendo una experiencia con una persona que fue el creador de las impresoras 3D. Hace 2 meses acaban de construir el primer auto en una impresora, pero no un auto de juguete,
un auto para andar. Le pregunté a este señor cuál era el material de ese auto que se había hecho en la impresora y me decía fibra de carbono, pero el gran porvenir son los bioplásticos, bioplásticos que vienen de la soja. Vamos a hacer autos de soja, vamos a hacer sillas de soja, casas basadas en plásticos, en proteínas, objetos que van a ser plásticos biodegradables y que además van a ser hechos por estas nuevas fábricas que son las plantas. Las plantas no van a ser conceptualmente más miradas como vegetales, sino como fábricas que producen determinados productos. Pero son fábricas que no tienen chimenea, no emiten dióxido de carbono, sino que lo absorben a través de la fotosíntesis. Entonces reducen el efecto de gases de efecto invernadero. Son plantas o son fábricas que usan energía solar, es decir, una energía renovable, no la energía del carbón o del petróleo o atómica o de las hidroeléctricas. Es decir, plantas industriales de nueva generación verdes que convivan con el medio ambiente, que produzcan con las leyes de la vida y produzcan integradas a las leyes de la vida. En ese sentido, esta especie de nueva revolución industrial no va a ocurrir en las ciudades como ocurrió la anterior revolución industrial, que llevó gente del campo a las ciudades, sino que va a ocurrir en el campo. Se va a revertir el sentido de la migración y se va a revertir la visión sobre dónde se produce el progreso y la industrialización. La industrialización va a estar en el campo, en los campos donde haya agua abundante y barata, donde haya productores con cultura emprendedora, competitiva, donde haya suficiente superficie, donde haya infraestructura. Es decir, que esta zona del planeta podría llegar a ser una de esas zonas donde la revolución industrial verde tome más profundidad, más sentido. Podríamos llegar a ser la Inglaterra del siglo XVIII. Las bases sobre las cuales se producen en el campo, que ya están estructuradas desde hace algunos años, pero que se van a profundizar en los próximos, una de ellas es la siembra directa. Siembra directa es sembrar sin labrar. Hasta ahora, sembrador y labrador eran sinónimos. Ahora, sembrador es lo opuesto de un labrador. Durante muchos años, durante 5.000 años de agricultura, el hombre ha gestionado el deterioro. Hemos tratado de reducir el deterioro, pero no lo hemos podido impedir. A partir de la siembra directa es posible impedir el deterioro y mejorar el suelo con los usos. Por primera vez en la historia de la humanidad podemos decir que le vamos a entregar a nuestros hijos suelos mejores que los que nos entregaron nuestros padres. Pero además de la siembra directa, la semilla ya va a ser vista conceptualmente no como un organismo vivo, sino casi como un chip, porque va a estar cargada de genes con la información necesaria para que esa planta nueva produzca lo que nosotros querramos. Y esa semilla no vendrá sola con genes, vendrá recubierta de moléculas químicas nuevas que la protejan, vendrá recubierta de microorganismos que permitan mejorar la relación de esa planta con el entorno, con el suelo, con el aire, y reducir así el uso de agroquímicos, de fertilizantes, y darle más vitalidad a esas plantas. La otra herramienta es que a partir de las tecnologías nuevas, de los drones, de los satélites, vamos a poder tener un nivel de información que antes no teníamos. La agricultura basada en estas tecnologías es a la agricultura lo que el microscopio fue a la medicina. Cuando se descubre el microscopio, los científicos empezaron a ver cosas que antes no podían ver y entonces pudieron impactar desde el punto de vista del conocimiento mucho más profunda y específicamente. La agricultura de precisión va a permitir que los agrónomos y quien gestionemos este proceso veamos cosas que antes no veíamos y entonces en lugar de tratar grandes superficies de tierra en forma homogénea, vamos a poder tratar a cada metro cuadrado con su particularidad, con su diferencia,
como los espaguetis del video de hoy. No hay una forma ideal de producción. Cada metro cuadrado va a tener su forma específica de producción. Y eso va a ser mucho más eficiente el uso de la energía. Vamos a ser mucho más eficientes en el uso de la energía. Vamos a impactar menos sobre el medio ambiente. Todo esto converge con la revolución tecnológica de las tecnologías de información y comunicaciones. Vamos a poder tener esa información sin límite de tiempo y sin límite de espacio. Permítanme mostrarle un video sobre lo que está pasando hoy en el campo. La plataforma donde convergen todas estas tecnologías para hacer que las plantas produzcan muchos productos se basa también en una fuerte integración de otras tecnologías. La robótica, la electrónica, la metalmecánica, la biotecnología, la microbiología, la química, la nanotecnología. Ya se están usando en los fitosanitarios productos nanotecnológicos de liberación lenta de productos que permiten que los productos tengan un poder residual muchísimo mayor que el anterior, donde antes eran 15 días, ahora son 30 días. Eso permite disminuir la cantidad de productos y de fitosanitarios que se utilizan por hectárea. Este es el concepto de la gestión de la fotosíntesis. La gestión de la fotosíntesis, como la gestión de los talentos, como la gestión de la cultura, como la gestión de los recursos financieros, empieza a ser un arma fundamental para esta revolución industrial del siglo XXI. Y hay nuevas formas de agregado de valor. No solamente el agregado de valor tiene que ver con la transformación de productos, sino con la generación de más productos a través de la innovación en los procesos, o la transformación de productos en otros que eran impensados. Un grano de sorgo que era un producto alimenticio en forma directa o a través de la alimentación para los animales, puede llegar a ser un biocombustible, un biopolímero, un biopesticida. Es decir, hay nuevas formas de agregación de valor y de transformación de los productos. Y esto se va a ver en ecosistemas que van a trabajar en forma mucho más integrada, como decía hoy, con las leyes de la vida, integrado a la vida. Esta revolución industrial es una revolución basada en las leyes de la vida, más que en las leyes o de la física o de la química o de otras ciencias que convergieron para la anterior revolución industrial, creando ecosistemas cerrados, creando ecosistemas mucho más eficientes y amigables con el medio ambiente. Pero no solo eso, la gestión de la fotosíntesis también se puede dar en ecosistemas donde ni siquiera se use la tierra, como en esto, que son cultivos sin tierra, prácticamente robotizados. O en estos que son cultivos de algas, son campos de algas.
Las algas producen 90 veces más proteína por hectárea que la soja y producen 30 veces más aceite que la soja. Y se pueden utilizar aguas de desechos, es decir, podríamos reutilizar las aguas hervidas para la producción de algas. Y también lo pueden hacer en una agricultura en la terraza de tu casa o una agricultura periurbana. La gestión de la fotosíntesis puede estar al alcance de cada uno en cualquier lugar. Y también en los montes y en las zonas protegidas y en las zonas que no se pueden deforestar, porque es una forma de darle competitividad y sustentabilidad a donde no se puede hacer soja o donde no se debería hacer soja. Ahora, si solamente prohibimos hacer soja y no le damos la posibilidad de que esas zonas donde no se puede hacer soja sean sustentables, es un tema de riesgo que vamos a correr permanentemente. La tecnología, por sí sola, no resuelve los problemas del hombre. De hecho, en la época de la anterior revolución industrial hubo muchísimo dolor, hubieron revoluciones, hubieron guerras, porque la sociedad no estaba preparada para la revolución tecnológica. Nosotros tenemos que innovar en los temas organizacionales, tenemos que prepararnos como sociedad, como organizaciones, como empresas, como Estado, como conjunto de estados, para poder aprovechar de la mejor manera esta revolución tecnológica y que no cause el dolor que causaron otras revoluciones tecnológicas. Algunas puntas de los problemas los estamos viendo. El dolor que causa la mayor diferencia entre ricos y pobres es una de esas puntas. Y eso está basado en que hay sectores que se suben y se adaptan mucho más rápidamente a la tecnología que otros, y esos se enriquecen más que los que no lo hacen. A través de distintas innovaciones organizacionales, la sociedad tiene la posibilidad y tiene la urgencia de estar preparados para este nuevo cambio tecnológico. Necesitamos empresas de este tiempo, Estado de este tiempo, trabajadores de este tiempo que nos preparen para esto. Y hablando de trabajadores, se necesita nuevo liderazgo. No líderes, liderazgo. El liderazgo es un sistema. Es un sistema, ¿por qué? Porque no hay una sola persona que pueda entender en su totalidad por sí sola la complejidad del mundo que viene. Requiere trabajar con otros complementarios, interdependientes y crear equipos que puedan entender mejor esta complejidad. Con algunas competencias nuevas que hay que desarrollar, esta sociedad requiere mayor integración al mundo. Integrarse al mundo requiere conocer cultura, requiere gestionar esa cultura. Para gestionar cultura tenemos que saber religión, tenemos que saber historia, tenemos que saber idiomas, varios idiomas, porque si no, no podemos gestionar la cultura. El primer paso para conocer la cultura del otro es conocer su idioma. La gestión de la fotosíntesis es una parte del problema, fundamental, porque va a traer cambios sustantivos en el vínculo con el medio ambiente, en los problemas de seguridad alimentaria y el problema de resolución de pobreza en las áreas rurales. Y va seguramente a ser una herramienta, un concepto, una idea, un proceso, un sistema que ayude a generar bienestar y progreso. Pero el objetivo nuestro no tiene que ser la revolución industrial por sí mismo o la gestión de la fotosíntesis por sí mismo. Lo que está de atrás es el propósito, y el propósito es generar una sociedad con bienestar y con dignidad. Es decir, una sociedad con gente más libre, más autónoma, más empleable, más emprendedora, más solidaria, más saludable. Y en ese camino estoy personalmente y estamos los que trabajamos en este tema. Muchas gracias.